El tema del gas afecta a todo el mundo. El Perú está bastante gasificado. El ama de casa que cocina, o el amo de casa, como en mi caso que cocino, ya no se cocina con querosene. Yo recuerdo cuando era pequeño, iba a los grifos a comprar querosene, una lata, tenía un olor medio narcótico que sinceramente lo hacía muy atractivo. Se cocinaba con pequeñas hornillas de querosene. Entonces ahora está afectada el ama de casa, la familia, el almuerzo, etcétera, y también pues el taxista, porque GLP ha experimentado también un alza, ¿no? Y está bordeando los 3 soles el litro. Y el baloncito de gas, el balón de gas, baloncito o balonzote de gas, está en promedio en Lima, depende mucho de los distritos, ¿no? Hay distritos menos gaseosos que otros. Bueno, está a 52.6 más o menos. ¿Por qué sube el gas? Hay gente que cree que hay un grupo de conspiradores malditos que acapara el gas, que tiene su casa llena de balones de gas, los va a guardar, no sé, para hacer un atentado o sabe yo qué, y así sucesivamente. Pero los factores son diferentes, no se trata de la mala voluntad de un grupo de personas. El exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, está en la línea telefónica. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Chema, un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? ¿Qué está ocurriendo con el gas o con los precios de los gases en el Perú? Bueno, en general, en el caso del Perú, lo que enfrentamos es una situación que se explica por varios factores. En el momento actual hay una situación transitoria debido al tema climático, que impide el fluido o tránsito de las embarcaciones que llevan el material desde la planta de producción al puerto y del puerto al... Ese fenómeno lo sufrimos en el año 2010 también. Es un fenómeno transitorio que ha de concluir en algún momento, contra el cual no hay mucho que hacer, sino que hacer medidas de ahorro y mejor utilización del recurso. Un segundo elemento que, digamos, independientemente de este aspecto que es totalmente transitorio, es el tema internacional. Correcto. A nivel internacional, a raíz de la pandemia, el año pasado los precios del petróleo en general habían caído sustantivamente. Es así que en marzo, en abril del año pasado llegamos a tener precios de $18 por barril. Debido a la reducción de demanda que se dio por la pandemia, este fenómeno ya al año actual, muchas de las industrias en el mundo ya se han recuperado, y el consumo ya ha vuelto a los niveles intermedios. Entonces, el aumento de consumo conlleva evidentemente a un aumento en los precios. Entonces, el precio actual está en el orden de los $72, que es casi el doble de lo que estaba el año pasado. Entonces, eso es, digamos, el contexto. Correcto. Y en la medida en que la demanda siga recuperándose, también la producción se irá recuperando y llegaremos a un equilibrio. Ese es, digamos, el contexto. Sí. Adicionalmente, en el caso del Perú también, hay un factor que es el tema del tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio, como se sabe, se ha venido incrementando en los últimos días por el tema de la incertidumbre política, que es un factor propio o adecuado a la realidad nacional que ha venido afectando esos precios. Estamos pues dolarizados en muchos aspectos, y este es un aspecto clarísimamente que nos demuestra la importancia del dólar, ¿no? Entrevistando pues a los taxistas, y algunos daban la impresión de que estaban así, como que se habían arrepentido de haber hecho la reconversión de sus vehículos o de haberle añadido al consumo de la gasolina tradicional, digamos, los aparatos o lo que se requiera técnicamente, mecánicamente, para el famoso gas licuado del petróleo, y hay gente que está diciendo de repente no debimos haber hecho la reconversión. No es correcto esto, ¿no? No, eso es parcialmente cierto, porque en el momento que se hizo la reconversión, el ahorro era sustantivo. Es más, ahora mismo, si hiciéramos la comparación con el precio de otros combustibles, todavía hay una gran ventaja. Creo que hay un elemento que quisiera añadir acá al análisis, siempre pensando en las soluciones y no simplemente quejándonos de los problemas.
Sí. Un tema que dificulta el abastecimiento de gas en el Perú es el tema del almacenamiento masivo. O sea, si tuviéramos capacidad de almacenamiento suficiente, se podría importar y guardar volúmenes que permitan atender la demanda por un día, por un término mayor. Sí. Eso no ha venido ocurriendo y la demanda por el otro lado ha ido creciendo. En el caso de Lima hay un elemento adicional. Todo el suministro de GLP básicamente se hace a través del puerto, en el puerto del Callao. Entonces, ¿qué tiene definitivamente efectos como no solamente concentrar este suministro, sino que desde el punto de vista de infraestructura y dada la ubicación es difícil encontrar las áreas de terreno que se necesitan? En el año 2010 se planteó un esquema que permitía diversificar este suministro, que era básicamente la construcción de un poliducto que venía del área de la planta de fraccionamiento en el sur, de Paracas, hacia la zona sur de Lima, que podría estar en la zona de Conchán, donde el fluido, en lugar de traerse por barco, que está expuesto a todos estos problemas climáticos, evidentemente, se traería por un poliducto y que tiene el beneficio adicional de desconcentrar el tráfico en Lima, porque si usted se fija lo que ocurre en Lima, tenemos camiones de GLP recorriendo y concentrando, alterando el tráfico en la ciudad. Entonces es un elemento adicional que se podría hacer, pues, que es una inversión bastante manejable. En aquel tiempo hubo incluso una iniciativa privada que tenía hasta un contrato. ¿De cuánto estaríamos hablando, Pedro? ¿Cuánto estaríamos hablando? 100 millones de dólares era el estimado. 100 millones de dólares. Que definitivamente no es una cifra inmanejable. No, absolutamente. Lo que se requiere en este caso es una decisión de llevar adelante este proceso, que tendría que ser una asociación público-privada, y en la que el Estado evidentemente tiene que dar algunas garantías para permitir que este problema se resuelva de manera definitiva en adelante. ¿Y seguiría actualmente ese interés privado, cumpliéndose ciertas condiciones? ¿Habría el interés privado o ya no? Había un concesionario que tenía un contrato. Entonces ahora de lo que se trata es lanzar una licitación en el cual el Estado, a través de la empresa pública, puede permitir darle las garantías que se permitan desarrollar esta infraestructura en un plazo bastante razonable y que resuelva este tema. Esta sería la solución, porque efectivamente, como tenemos la marejada esta famosa, tenemos un cuello de botella espantoso, con una crisis que se está generando y que además se presta a un montón de especulaciones políticas. Pedro, están diciendo ahí el acaparamiento, que mientras llegue el nuevo gobierno, en fin, una serie de teorías que no son reales, pero que se presentan justamente porque no tenemos este almacenamiento que tú acabas de señalar. Bueno, esperemos que haya esta posibilidad de nuevo y que haya una asociación con el sector privado que esté interesado en invertir. Pero para ello requerimos estabilidad. Bueno, como siempre, el famoso tema de la predictabilidad, la estabilidad, en fin. Nada que no hayamos... Tenemos ejemplos en los cuales el Estado peruano ha resuelto esos temas. Si nos acordamos, en el año 2008 nosotros teníamos una crisis energética en electricidad bastante aguda. Y lo que hizo el Estado fue promover el desarrollo de centrales hidroeléctricas. ¿No? Para que las centrales hidroeléctricas se desarrollaran, lo que se hizo era que el Estado, a través de la empresa pública, firmaba contratos de compra. De acuerdo. En su momento eso se criticó, pero significa, Chema, que con ese esquema logramos construir más o menos en capacidad de 1.5 veces la capacidad del Mantaro. En un plazo de 4 años. Eso eran inversiones de casi 2.000 millones de dólares. Si eso se puede hacer, una cosa tan pequeña como esta es perfectamente realizable. Pedro, muchas gracias. Muy amable por tu participación. Un gusto estar Estamos contigo, en contacto. Hasta luego. Un abrazo. Bueno.